Universidad del Cauca Televisión. Universidad del Cauca presenta su punto de encuentro con la problemática regional. Un espacio de diálogo y reflexión. Perspectivas. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Perspectivas, programa de opinión y actualidad que realiza la Universidad del Cauca. Saludamos a esta hora a todos los televidentes que nos están acompañando a través del canal universitario Zoom Televisión y los canales locales de Popayán. En el día de hoy nos vamos a referir a los 250 años del natalicio del sabio Francisco José de Caldas, un payanés que se caracterizó por diferentes ámbitos en la vida social, académica y cultural del país. Y qué mejor que para hablar con él que con uno de sus descendientes, el arquitecto Diego Caldas Barona, quien hoy me acompaña aquí en Perspectivas. Bienvenido, arquitecto. Muchas gracias, es muy agradable estar aquí con ustedes y compartir estas experiencias. Bueno, arquitecto, hablemos sobre esa línea, esa conexión familiar que usted tiene con el sabio Francisco José de Caldas. Sí. Bueno, Francisco José de Caldas en sí no tiene descendientes ya. Terminaron en Ibagué en 1904, cuando muere su nieta, que se llamaba Dolores. Los otros somos descendientes de sus hermanos, o sea, somos sobrinos de él, porque fue una familia numerosa de 15 hijos, 9 mujeres y 6 hombres. Y los que tenemos el apellido Caldas somos descendientes de sus hermanos. De hermanos del sabio Francisco José de Caldas. Sabio, correcto. Bueno, ¿cómo era ese linaje familiar que tenía el sabio Caldas? Bueno, ellos vienen de España, de Galicia, en el norte de España, una ciudad que se llama Caldas de Reis, que por cierto ha estado teniendo todo este año eventos en conmemoración de su nacimiento, porque ellos se sienten muy orgullosos de él. Tienen la feria anual que se llama Feria de la Ciencia Sabio Caldas. Y el alcalde pues vino al Congreso Internacional y hizo esa ponencia tan especial sobre quiénes habían sido esos guerreros y esos ascendientes de Caldas por siglos en lo que era Galicia. Y también trajeron ese trabajo nuevo sobre todo lo que se ha encontrado de la obra de Caldas, que está en España, porque fue decomisada pues, por orden de Pascual Riles, y ahora ellos mismos han tomado un gran interés en la obra de Caldas y se sienten muy orgullosos del personaje. Sí. Listo, arquitecto, pues sí. Es un personaje que en la historia de Colombia es protagonista de diferentes aspectos, porque no solamente fue ese científico, fue esa parte profesor, hasta periodista, tiene una faceta del sabio Caldas, sino que a través de todo esto aportó a la independencia también del país. Sí, bueno, Caldas es un personaje polifacético, muy especial, y lo que nos atrae a nosotros es que es una inspiración para la juventud, porque es un personaje que trabajó sin ningún tipo de egoísmo hacia el bien común, hacia el bien de la nación. Estudió profundamente los recursos que tenía la vegetación, las montañas, los ríos y las comunidades para ver cómo ellas podían vivir dentro del territorio y prosperar dentro del territorio. Eso es un pensamiento muy moderno y un pensamiento que realmente vale la pena rescatar. Entonces, para hacerlo hizo desde cartografías para poder enseñarle a la gente la relación de los diferentes lugares, ciudades, ríos, montañas del territorio, hasta su publicación del semanario del Nuevo Reino de Granada, siendo realmente como el primer periodista científico, digamos, porque trae la ciencia de una manera muy fácil de entender a las personas, a las comunidades, con información útil de cuándo plantar, cómo plantar, dónde están los límites inferiores y superiores de las plantas útiles y de las medicinales del territorio, y era una persona que buscaba difundir todo ese conocimiento para beneficio de las comunidades. Esa huella que dejó el sabio Caldas, ¿cómo se recuerda hoy, 250 años, cuando se está recordando ese natalicio del sabio? Bueno, sinceramente te cuento que se recordaba un poco más antes. Tal vez haya un mayor número de personas que hoy en día han tomado ese interés en el trabajo científico de él porque se dan cuenta que es importantísimo, y ya que la UNESCO lo declaró como una persona de talla universal, entonces está tomando mucho interés en el país. Popayán está rezagado en ese reconocimiento, pero es interesante que él es una persona que inspira realmente a la juventud y que inspira y que da motivo
de investigación sobre sus trabajos, que fue lo que se vio aquí en el Congreso Internacional que se llevó a cabo en el mes de octubre en la ciudad de Popayán. Arquitecto, pero es que él fue nombrado sabio y a cualquiera no se le dice sabio. Entonces, todo ese legado que él dejó en arquitectura, en ingeniería, en periodismo, en ciencia, ¿cómo se reconoce hoy en día? ¿Cómo lo tiene el país? Bueno, hoy en día, 200 años después de su muerte, 204 años después y 250 años de su nacimiento, el país y la ciencia y los humanistas están revisitando a Francisco José de Caldas porque se dan cuenta de que fue una persona que tiene conceptos, ideas y proyectos que hoy en día son viables, están actualizados y vale la pena revisitarlos, ¿no? Desde su método de enseñanza a su investigación, a sus propuestas que son, digamos, hoy en día antiglobalistas, porque él dice, si tú vives en un territorio y ese territorio te puede dar suficiente para vivir y prosperar, debes realmente trabajar dentro de tu territorio y tomar determinaciones, y él invitaba a la gente a que la comunidad participara en el desarrollo de su territorio, que es muy diferente a lo que se nos trata de imponer hoy en día, de que las decisiones se hacen o en Europa o en Norteamérica y las corporaciones manejan realmente, digamos, los destinos de los países, y él pensaba, no, el destino se determina en el punto donde tú vives con lo que tú tienes, y eso es un concepto realmente moderno, así sea de hace 200 años. A nosotros nos parece que es por eso lo queremos revisitar tanto y se habla tanto de su trabajo. Y a medida que se va encontrando más y más de su trabajo, como aconteció en España, digamos, la segunda mitad de este 2018, que aparece toda esta nueva cartografía con conceptos muy, muy avanzados en lo que es la biogeografía, y con todos los trabajos nuevos que hizo, que se presentaron en Popayán y que van a ser publicados en los próximos años o meses. Tenemos en él una persona que estimula a la juventud, ¿no?, a pensar de una manera diferente, a apropiarse del territorio, a pensar en su país, a pensar en su nación, a pensar en proteger lo que tenemos, que él desde ese entonces estaba hablando de cómo proteger y cómo manejar correctamente la explotación, sobre todo lo vegetal, para no acabarlo, sino para conservarlo, para preservarlo. Bueno, arquitecto, vamos a nuestro primer corte promocionales y ya regresamos para hablar un poco más de todo este legado que nos dejó el sabio Caldas. Ya volvemos. Gracias. La Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación de la Universidad del Cauca invita a todos los interesados a ser parte del programa Licenciatura en Educación Básica Primaria con certificación en lengua castellana e inglés. Programa que busca formarnos como maestros con sólidas competencias en procesos de enseñanza y aprendizaje en las diferentes áreas de la educación básica primaria. Inscríbete ya y formémonos como profesionales en la educación. Realiza tu inscripción a través de la página www.unicauca.edu.co/admisiones hasta el 6 de noviembre. Centro de Consultoría Jurídica de la Universidad del Cauca, prestando su servicio de consultoría jurídica y social gratuita a la población de la ciudad de Popayán. Atención directa en el Centro de Conciliación y en el Programa de Atención a Víctimas. Brigadas de consultorio jurídico y conciliación en municipios y sectores de la ciudad. Asesoría a la comunidad a través de la emisora de la Universidad del Cauca. Asesoría a la comunidad a través de la Casa del Consumidor de la Alcaldía Municipal. Apoyo jurídico a entidades públicas en los diferentes órdenes. Mayores informes en los correos electrónicos consultoriojurídico@unicauca.edu.co, conciliación@unicauca.edu.co, teléfono 832-0320 o a la carrera novena número 851. Hacia una universidad comprometida con la paz territorial. Somos academia, somos región, somos paz. Somos la Universidad del Cauca. Llevamos 190 años trabajando por el desarrollo científico, tecnológico y cultural del país. Hacia una universidad comprometida con la paz territorial. Nuevamente con ustedes aquí en Perspectivas. Hoy estamos hablando sobre los 250 años del natalicio del sabio Francisco José de Caldas, y estamos con un familiar de él, es el arquitecto Diego Caldas Barona, que nos está ilustrando sobre todo este legado que dejó el sabio Caldas y que hoy estamos recordándolo precisamente por esos 250 años del natalicio.
Arquitecto, estamos hablando pues de la parte cartográfica, de todo lo que el sabio Caldas también dejó en su corta vida, porque fueron 47 años, 48 años. Sí. Pero fue una vida muy productiva, fructífera, que dejó mucha huella, dejó mucho legado. Hablemos sobre ese sabio Caldas, por ejemplo, el sabio Caldas periodista. ¿Qué podemos hablar sobre esa faceta? Bueno, la parte del periodismo de él es muy interesante, ¿no? Porque todo el trabajo de él está alineado hacia el bien común. Y él dice, bueno, si tenemos todo este conocimiento ya sobre el territorio, vamos a difundirlo. Y hay otras personas que han hecho trabajos muy interesantes sobre medicina y sobre cómo curar enfermedades comunes, vamos a difundirlo. Y si sabemos ya cómo cultivar ciertas plantas útiles que son buenas para la economía local, vamos a difundirlo. Entonces, crea este proyecto del semanario El Nuevo Reino de Granada. Es un periódico científico, pero en un lenguaje muy asequible, que llega a diferentes partes de la Nueva Granada con el propósito de llevar la información a las comunidades. Entonces, es muy interesante, pero digamos, hay en él algo en su espíritu que es lo que a mí pues me inquieta tanto, y es que veía un problema y buscaba la solución y debatía la solución, y después de cierto tiempo tomaba una determinación cómo tratar de resolverlo, y era manos a la obra, o sea, no se quedaba en la teoría, sino en la práctica. Era muy inquieto. Totalmente inquieto en ese sentido, pero con mucho compromiso, tenía compromiso con la comunidad y con la nación, ¿no? Y eso uno lo ve, por ejemplo, cuando lo llaman de la provincia de Antioquia para defender la provincia de Antioquia contra la reconquista española, y construye todas esas fortificaciones sobre el río Cauca, y como no había pólvora, se toma el trabajo de montar una fábrica de pólvora, que no era fácil. Pues es otra faceta del sabio Caldas. Sí, él se había preparado mucho para eso, porque conocía cómo funcionaban los molinos, conocía la fuerza hidráulica, tenía mucho interés en la química desde que era muchacho, le gustaban los experimentos químicos. Tiene la suerte de que su primo Cabal viene de Francia y había estudiado química, y me imagino pues la inquisición que le hizo de obtener esa cantidad de información, porque Cabal había estudiado con Lavoisier y los grandes químicos franceses, y entonces pudo poner en producción un molino de pólvora y una fábrica de nitros en Medellín para defender la independencia, y no habían cañones, y se tomó el trabajo titánico de cómo fundir los cañones, y los hicieron, y lo mismo con los fusiles. O sea, una vez que él adquiría un compromiso con la nación, con la comunidad, lo llevaba a cabo trabajando incansablemente. Eso es lo que nos gusta de él, por eso pensamos que es como un modelo de inspiración a la juventud, ¿no? y a la sociedad en general, esa actitud de querer resolver los problemas para el beneficio de los otros. Otra de las facetas del sabio Caldas es la parte de la astronomía, porque era también muy fanático al tema de las estrellas, de mirar el firmamento, el cielo. Sí, bueno, ese tema es interesantísimo, porque ese tema responde a un problema científico que se demoró 9 siglos en resolver, y es el problema de la longitud. Saber la longitud, para poder hacer un mapa tú necesitas latitud y longitud, y para poder determinar la longitud él utilizaba los satélites de Júpiter. Entonces tuvo que aprender astronomía de sitio, cómo ubicar un sitio, porque no existía el cronómetro. El cronómetro le llegó a él ya en 1802. Cuando le llegó el cronómetro, aceleró su trabajo cartográfico de una manera brutal. Entonces utilizaba los satélites de Júpiter y utilizaba la astronomía para poder determinar las longitudes en la Nueva Granada y hacer su gran proyecto. Su gran proyecto era el Atlas de la Nueva Granada. La obra cartográfica de Caldas es realmente maravillosa por eso, ¿no? Entonces él utilizaba la astronomía como una herramienta para la cartografía, y ya cuando llega a Santa Fe y hay un observatorio astronómico, el primero en el continente americano, ¿no? Porque aquí fuimos los primeros en tener un observatorio astronómico, ya hace una astronomía de observación y de astros y de cometas, pero seguía trabajando en su gran proyecto cartográfico, que se utilizaba con un método científico que era la astronomía. Bueno, arquitecto, vamos a nuestro segundo corte promocionales y ya regresamos para hablar un poco sobre toda esta celebración de los 250 años del natalicio del sabio Francisco José de Caldas en Colombia y también en España.
La Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación de la Universidad del Cauca invita a todos los interesados a ser parte del programa Licenciatura en Educación Básica Primaria con certificación en lengua castellana e inglés. Programa que busca formarnos como maestros con sólidas competencias en procesos de enseñanza y aprendizaje en las diferentes áreas de la educación básica primaria. Inscríbete ya y formémonos como profesionales en la educación. Realiza tu inscripción a través de la página www.unicauca.edu.co/admisiones hasta el 6 de noviembre. Centro de Consultoría Jurídica de la Universidad del Cauca, prestando su servicio de consultoría jurídica y social gratuita a la población de la ciudad de Popayán. Atención directa en el Centro de Conciliación y en el Programa de Atención a Víctimas. Brigadas de consultorio jurídico y conciliación en municipios y sectores de la ciudad. Asesoría a la comunidad a través de la emisora de la Universidad del Cauca. Asesoría a la comunidad a través de la Casa del Consumidor de la Alcaldía Municipal. Apoyo jurídico a entidades públicas en los diferentes órdenes. Mayores informes en los correos electrónicos consultoriojurídico@unicauca.edu.co, conciliación@unicauca.edu.co, teléfono 832-0320 o a la carrera novena número 851. Hacia una universidad comprometida con la paz territorial. Somos academia, somos región, somos paz. Somos la Universidad del Cauca. Llevamos 190 años trabajando por el desarrollo científico, tecnológico y cultural del país. Hacia una universidad comprometida con la paz territorial. Regresamos nuevamente con ustedes a Perspectivas. Ya en esta parte final del programa vamos a hablar sobre todos los acontecimientos, los eventos que se llevaron a cabo tanto en Colombia como en España con motivo de los 250 años del natalicio del sabio Francisco José de Caldas. Y por eso pues el arquitecto Diego Caldas Barona nos está comentando que en España se hizo un evento donde se recuperó parte de ese legado del sabio Caldas allá. Sí, Hablemos bueno, un poco sobre esto. Lo que ha pasado en España es muy interesante, ¿no? Nosotros contactamos a los españoles en el 2015 y le dijimos, miren, señores, Francisco José de Caldas, su padre nació allá en España, en Caldas de Reis, y es una persona que tanto los colombianos como ustedes deben de sentirse orgullosos de él. Así ella se fusilado pues, por órdenes de Pablo Morillo. Y los españoles, especialmente los gallegos, respondieron de una manera absolutamente extraordinaria. Leyeron sobre el personaje, estudiaron al personaje y dijeron, no, pero es que este es un personaje de talla mundial, y eso ya se estaba empezando a reconocer, tanto en los académicos colombianos como en Norteamérica, como en otras partes del continente, hacer ese reconocimiento sobre el trabajo botánico de Caldas, el trabajo geográfico de Caldas, su cartografía. Y ellos dijeron, no, a nosotros nos interesa, y luego nosotros seguimos trabajando para que se declarara en la UNESCO, se le diera el reconocimiento a Caldas que realmente se merece como un científico de talla universal. Y la UNESCO votó unánimemente para reconocerlo y dedicar ese año 2018 el año de Francisco José de Caldas. Ahora los de Caldas de Reis, que es el lugar, es el pueblito muy lindo, por cierto, en Galicia, en el norte de España, de donde viene el padre de Caldas, viene a Popayán, se enamora de una payanesa, se casa, tienen 15 hijos, se ve que se querían mucho, y Francisco José es el quinto de los 15, ¿no? Sí. Nos ha dado mucha curiosidad de dónde sacó tanta inteligencia y de dónde sacó tanta curiosidad y de dónde sacó ese empuje para hacer los proyectos y ser como un líder dentro de su comunidad, que era una comunidad ya dentro de la Ilustración, porque ya la Ilustración había llegado a Popayán, había llegado a Santa Fe, estaba llegando a Quito, y viendo, digamos, esas celebraciones que se han hecho en España, ese reconocimiento que le han hecho los españoles a Caldas, de tener una feria de las ciencias que se llama la Feria del Científico Sabio Caldas todos los años. Este año participaron 700 niños con proyectos de ciencia, de todo tipo de ciencias. Yo vi muchos de los proyectos, me parecieron interesantísimos, pero también ellos quieren ayudar a que haya un reconocimiento universal de la labor de Caldas y que sea una inspiración, porque como humanista fue una persona muy interesante. Darle más realce a toda la vida y obra del sabio Caldas. Bueno, aquí en Colombia se organizó el Congreso Internacional Ciencia y Nación. Sí.
¿En qué consistió este evento? Bueno, el Congreso Ciencia y Nación, que tomó mucho esfuerzo y gracias a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, gracias a Conciencias y gracias a la Universidad del Cauca, que fue el anfitrión y que hizo un excelente trabajo, el Congreso Internacional reúne todos estos científicos, 6 de ellos de talla mundial y 21 de ellos de talla nacional e internacional, porque han venido personas del Ecuador, han venido personas de las mejores universidades del país, incluyendo la nuestra, a mostrar trabajos nuevos y ponencias nuevas sobre la vida y la obra de Francisco José de Caldas, especialmente la obra. Y el Congreso hizo un excelente trabajo de traer todas estas personas de Europa, Norteamérica y de nuestro continente para hablar sobre el tema de Caldas y darle la oportunidad a la juventud que conozca y se inspire realmente sobre este personaje que fue tan dedicado a conocer su territorio, a buscar la mejor solución y las mejores salidas a los problemas del territorio, a valorar el territorio porque lo valoró muchísimo con todos los recursos que tiene. Él decía que probablemente no había ningún otro país y no estaba equivocado, ¿no?, que tuviera los recursos él no la llamaba biodiversidad en ese momento, pero la biodiversidad que hoy en día tenemos y que reconocemos y que debemos de cuidar porque es una de las riquezas que tenemos en el territorio. Tenemos que aprender cómo manejarla sin destruirla, protegerla. Precisamente, arquitecto, después de esta celebración, de este reconocimiento que se busca no solamente nacional, sino mundial del sabio Caldas, ¿cuál es el compromiso que se tiene hoy en día para asumir este legado y para asumir este pensamiento y proyectarlo a las futuras generaciones? Bueno, por una, hemos inquietado a muchas personas dándoles información sobre la calidad humana y la calidad y talento científico de este personaje, ¿no? Y hemos abierto puertas también para que otras instituciones como Conciencia, el Ministerio de Cultura, apoye diferentes proyectos de investigación y de difusión sobre su vida y su obra. Y como vieron en el Congreso, estos 2 profesores del Colegio Gabriela Mistral aquí en Popayán han desarrollado un método para enseñarle a los muchachos, a los jóvenes, que investiguen y la manera de investigar y de mantener información sobre las investigaciones que hacen. Yo creo que estamos sembrando o hemos sembrado una cantidad de semillas para realmente entender, conocer y practicar más ese tipo de... Y valorar el pensamiento del sabio Caldas. Prácticas más basadas en la ciencia y que son buenas para el territorio, ¿no?, y para la comunidad. Claro, y que no solamente se recuerde con los nombres, porque hay un departamento de Caldas en Colombia, el INEM Francisco José de Caldas, sí, el Paraninfo Francisco José de Caldas, el Parque Caldas. Y desafortunadamente... la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Sí, conocen el nombre o conocían el nombre, pero no conocían el trabajo. Ahora están conociendo y están intrigados por el trabajo y la magnitud del trabajo de este personaje muy nuestro, ¿no?, muy de Popayán. Pues muy buena iniciativa, arquitecto, lo felicitamos desde la Universidad del Cauca, cuente con nuestro apoyo para seguir divulgando la obra del sabio Francisco José de Caldas. Muchas gracias. Bueno, ustedes, muchas gracias por estar aquí en Perspectivas y los esperamos la próxima semana. Universidad del Cauca Televisión.